yo empecé vendiendo galletas en la calle, porque yo dije, ¿y ahora cómo le hago, no? Para mantenerme, para comer y esto, y empecé vendiendo galletas en la calle. Tenemos que pasar por diversas relaciones, ¿no? Para poder aprender a amar sanamente. El duelo lo hacemos cuando sentimos que estamos perdiendo algo, que para nosotros representa un valor. Hola mis empoderados, qué gusto enorme saludarlos. Hoy tengo una gran amiga que gracias a Dios la conocí por el podcast y es la segunda ocasión que va a estar con nosotros, Loreta Valle. Ella es escritora, conferencista, terapeuta y bueno, ella nos va a contar un poco más. Tiene un libro muy reconocido, El día que decidí ser libre. Quiero que nos cuentes un poquito también, amiga, de este libro y gracias por darte este espacio desde México para saludarnos por acá. Al Bienvenida. contrario, muchísimas gracias, Vero. Para mí es un honor, un placer estar aquí contigo. Y sí, efectivamente, estamos acá desde México, comenzando el año con todo. Exacto, mi hermosa Loreta. Loreta, bueno, primero agradecerte y estábamos hablando tras cámaras un poquito para las personas que tal vez no han escuchado y si no han escuchado el podcast anterior, vayan a verlo, pero tú tienes una historia de resiliencia sumamente fuerte y yo quisiera que tú nos des un consejo a aquellas mujeres que tal vez están atravesando procesos difíciles en su vida, voy a decir amorosa, de familia. ¿Y qué le dirías a esa mujer que tal vez muchas veces está pasando por un lado de manejo de emociones fuerte, pero que le está interfiriendo en todo lo que hace? ¿Qué recomendaciones les darías? Bueno, mira, cuando nosotros tenemos una relación de riesgo, porque yo hablo de relaciones de riesgo, ¿no? Ujú, Una relación de riesgo es una relación que está poniendo en peligro, en riesgo, tu mundo mental, emocional y o físico, ¿no? ujú, Esa es una relación de riesgo. No tiene que haber, y eso sí lo quiero aclarar, violencia física para que tú estés en una relación de riesgo. Y la primera relación de riesgo que nosotras construimos como personas, esto ujú, va para hombres y para mujeres, es la relación que tenemos con nosotras mismas. Entonces, nosotros tenemos que, en primer lugar, poder visualizar esto. Cuando nosotros tenemos una relación de riesgo con nosotras o con otras personas, se pone también en riesgo todas las áreas de nuestra vida, no nada más el área de nuestro yo, ujú, porque está el área de nuestro yo, está el área de la pareja, el área de la familia, el área de las relaciones sociales, o sea, de nuestros amigos, el área profesional y el área espiritual. Nosotros tenemos estas 7 áreas en la vida. Entonces, obviamente, si yo no estoy bien conmigo, si yo no estoy bien con mis relaciones exteriores, ¿no? En las otras ujú, 6 áreas de la vida, bueno, pues entonces bien, entonces no va a estar nada bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ujú, identificar cuál es la relación que yo tengo conmigo, cuál es, de qué manera yo me relaciono con mi yo, ¿no? Con mi mundo interior. O sea, cómo está el área de mi autoestima, porque se habla muchísimo de la autoestima, muchísimo. exacto. Ujú, Pero, en realidad, la autoestima abarca muchísimo más, Vero, que nada más el quererme mucho. ujú, El nada más la relación de cómo me veo yo, ¿no? O sea, yo cómo me veo y yo cuánto me amo. Abarca muchísimo más. Yo te ujú, quiero decir que en el momento en que nosotros identificamos el nivel de conciencia que nosotros tenemos con respecto a cómo estamos con nosotros, la relación que tenemos con nosotros, entonces podemos empezar a hablar de una manera diferente, porque a mayor nivel de conciencia que yo tenga, entonces obviamente podré hallar la identidad que yo tengo, o sea, saber quién soy hoy, porque ujú, somos procesos, ¿no? Nosotros vamos exacto. cambiando y nos vamos transformando. Entonces, yo podré hallar mi identidad y en el Ujú, momento en que yo hallo mi identidad, podré trabajar las dos competencias fundamentales que yo tengo que tener para poderme relacionar bien conmigo y junto con pegados a ergos, relacionarme bien con mi exterior, que son las autocompetencias, el que yo sepa, ¿no?
Ujú, con qué estoy dotada en la vida para poder sortear todas las situaciones que me vengan en la vida. Y estas autocompetencias me dan esa sensación de yo puedo y la ujú. autovalía, que me da la sensación de yo valgo, yo merezco, yo soy valiosa, yo soy más que suficiente. Y de ahí obviamente se despliegan los pilares de la autoestima. Entre ellos, ahí sí, para que veas, el amor propio, ¿no? Es cómo Ujú, me hago yo, el cómo me procuro yo, cómo me cuido yo y demás, la autopercepción, o sea, cómo me ujú. veo, y otros más, ¿no? Que pues no es una clase ahorita de autoestima, pero sí lo quise como que dejar muy claro para ser puntual en tu pregunta. Entonces, lo primero que tengo que identificar es yo cómo me relaciono conmigo basado en todo esto que yo estoy diciendo, ¿no? Explorando qué tan robusta es mi autoestima. Entonces, en el momento en que yo ya exploré esto y que yo ya pude determinar cómo me estoy relacionando conmigo misma, ya podré yo analizar, desmenuzar yo cómo me estoy relacionando con otras personas. Ok. Loreta, hay algo que me llamó mucho la atención. No había pensado en algo que mencionaste, que la relación de riesgo puede empezar con uno mismo. Y te hago esta consulta porque hoy estamos hablando mucho de que tú has escuchado sobre el tema de la ley de la atracción, hablamos más sobre conciencia. ¿Qué tan importante o cómo puede influir que tú tengas una relación de riesgo negativa para que en tu entorno y en todas tus áreas atraigas entornos o personas negativas? Influye en todo. Fíjate. Si yo tengo una mala relación conmigo misma, si yo tengo una mala relación con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, etcétera, entonces va a influir absolutamente en todas las áreas de mi vida, ¿no? Si yo no me amo a mí, si yo Ujú, no he logrado entablar esta conexión que yo tengo que tener conmigo, entonces nunca voy a poder crear relaciones, construir relaciones sanas en ningún área de mi vida, incluyendo el área laboral. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es explorar esto, porque si mi nivel de vibración, somos energía, todos vibramos, ¿no? Esto es ciencia, esto no es de que, ay, bueno, la brujería, el chamán, la creencia, no, no, o sea, esto es ciencia pura. Entonces, ujú. si yo estoy vibrando en altas frecuencias, si yo vibro en amor, en gratitud, en paz, etcétera, conmigo misma, porque he logrado un balance, porque yo ya me conozco, porque yo ya aprendí a relacionarme sanamente conmigo, entonces todas las áreas de mi vida van a estar bien. Y el universo, yo voy a traer cosas, somos como una antena, ¿no? Voy a traer frecuencias maravillosas y voy a tener un crecimiento en mi vida. Va a empezar a suceder cosas extraordinarias en mi vida. Pero ¿qué sucede si yo estoy vibrando en el miedo, en la vergüenza, en la venganza, en la tristeza, etcétera? Bueno, pues entonces eso es lo que yo voy a traer en mi vida. Hay muchas veces que me dicen, oye Loreta, pero pues es que ¿cómo has logrado hacer tantas cosas en tan poco tiempo, no? Y justamente es esto, ¿no? El autoconocimiento, el lograr yo entablar una relación extraordinaria conmigo misma, el haberme aprendido a querer, etcétera, y entonces haber elevado mi frecuencia vibratoria al amor, la paz, la gratitud, y eso es lo que yo atraigo en esta vida, y entonces por eso me siento bien y por eso logro construir relaciones satisfactorias, relaciones que son sanas, que son verdes, como yo les llamo, ¿no? Porque cuando yo me relacionaba mal conmigo, me relacionaba mal con mi entorno, pues entonces, por supuesto que el universo me mandaba nada más cosas con relación a esas frecuencias vibratorias. Pues lo tiene que ver todo. Me encanta. Sabes que dijiste algo que no tenía pensado preguntar, pero me llamó mucho la atención que tú dices cómo has logrado tanto en poco tiempo. Y yo quisiera aquí que tú nos cuentes un poquito a qué te refieres y hago esta reflexión y te digo por qué lo pregunto. Porque yo he visto muchas personas en el campo de trabajo o en una pareja, en algún área que no está mal y te dicen, uy, no, es que qué difícil, o sea, yo prefiero vivir esto, ya lo conozco, yo ya tengo mis años, ¿para qué me voy a poner a aventurar? Y es como que te acostumbras a vivir con esa insatisfacción y con ese dolor. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas? Porque tú eres una persona que se ha reinventado, que tu historia es fabulosa, y eres un ejemplo de superación y de cómo te has, yo voy a decir, cómo te has pulido como el diamante de mujer que eres, que inspira a muchas personas.
Entonces, yo sí quisiera que te escuchen a ti, o sea, que no lo diga yo, sino desde tu transformación, desde que tú lo que has vivido, ¿qué le dirías a esas personas que piensan que no tienen esperanza porque ya es tarde? No, está totalmente. A ver, no hay edad para poder superar tu mejor versión diaria. No Ujú, la hay. Y vale toda la pena ahora sí que echar toda la carne al asador y confiar en ti para ir más allá de lo que tú hoy puedes creer que es un lugar al que no puedes llegar. Son lugares ujú, hoy inimaginables, pero créeme que el límite somos nosotros mismos. Yo a los 40 años, tengo 55 años y a los 40 años por primera vez fui a la universidad. Yo llevo 15 años ininterrumpidos estudiando y el otro día me decía mi esposo, porque yo estoy casada por segunda vez, me decía mi esposo, oye, y porque termine X cosa de estudios y me dice, ¿ya? Y le dije, no, ya cuando me muera, no, para nada. Qué lindo. Entonces, no hay una edad para poder terminar las cosas, o sea, para poder decir, es que ya estoy muy vieja. Fíjate, yo cuando me divorcié, Ujú, tenía yo 36 años y en ese momento dije, es que ya estoy muy vieja para poder ir a la universidad, ¿no? Yo no tenía una carrera universitaria y yo me decía, es que ya es muy tarde. ¿Y qué crees, Vero? Estaba totalmente equivocada. Me tardé 4 años en meterme en la universidad y convencerme de que no. Y mis compañeritos de la universidad en ese momento, pues podrían haber sido mis hijos, ¿no? Mis compañeritos de pupitre, pero no importa, no importa. Y empecé una carrera y de ahí me he seguido con tantas cosas y con la determinación y con la autoconfianza en ujú. poder lo que yo te decía, en el momento en que descubrí mis autocompetencias, y en el momento en que reconocí mi autovalor, ¿no? Mi autovalía, pues yo sabía, yo puedo y yo merezco, ¿no? Yo valgo, yo Ujú. merezco, yo soy más que suficiente. Los junté y entonces ahora sí me convertí en una mujer imparable, en una mujer que yo sé mis capacidades, yo sé lo que puedo, lo que no puedo hacer, porque pues bueno, obviamente si ahorita a mis 55 años yo dijera, es que quiero ser bailarina de ballet y pues, o sea, hay cosas que no es que no pudiera llegar a ser, claro que sí puedo llegar a ser si yo quiero y me esfuerzo, ¿no? Pero pues hay cosas que son más reales que otras. Entonces, para mí, la clave de todo esto es observar y realmente saber qué es lo que sí podemos lograr y qué es Ujú, lo que a lo mejor es y que es alcanzable, ¿no? Porque eso también cuando dicen es que todo lo puedes lograr y es que, o sea, sí puedes, yo no estoy diciendo que no puedas, ujú. pero hay cosas que son más sencillas de lograr que otras, ¿no? Entonces, yo desde chica había querido ser, por ejemplo, actriz y ahora no es que sea actriz, pero pues bueno, ya estuve en la tele, sí logré ser conductora y logré cumplir un sueño que yo tenía durante muchos años y incluso fui productora de mi propio programa de televisión y también en algún momento dije, bueno, quiero ser psicóloga y pues ya lo logré, ¿no? O sea, Ujú. estudié, lo logré, que eso es a lo que yo me refiero. ¿Cuál es el sueño que tú tienes y lo puedes lograr? Loreta, Entonces, y todo esto lo hiciste por después de los 40, ¿verdad? y todo eso. Me A encanta. ver, yo me divorcié, Vero, y en el Ujú, momento en que yo me divorcié, yo me quedé sin nada. Me quedé sin dinero, me quedé sin marido. Después, no en ese momento, pero después mis hijos decidieron quedarse con su papá y demás. O sea, realmente yo me quedé sin nada y estaba yo en una posición donde yo me sentía muy vulnerable. Yo empecé vendiendo galletas en la calle porque yo dije, ¿y ahora cómo le hago, no? Para mantenerme, para comer y esto. Y empecé vendiendo galletas en la calle y empecé y vendía de todo. Vendía ropa, un sistema de nutrición, vendía zapatos, todo lo que yo pudiera vender lo vendía. ujú, Entonces iba, venía, hacía y tornaba para poder lograr mis objetivos económicos de supervivencia en ese momento. ujú. Y ya después dije, a ver, yo ya estoy logrando generar lo que necesito para poder vivir, pero yo no quiero vivir de esta manera, nada más con lo necesario, ¿no? Con lo que es básicamente necesario. Yo quiero vivir bien. Entonces empecé a ver de qué manera yo podía transformar las cosas para poder empezar a generar más ingresos y más ingresos y más ingresos hasta que pudiera tener yo una libertad financiera y después una plenitud financiera. Y pues afortunadamente, con mucho esfuerzo, porque no es cuestión sencilla, ¿eh?
con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y con autoconocimiento y con determinación y demás, lo he logrado. No he llegado a donde quiero estar, pero hoy te puedo decir que soy una mujer plena, feliz, libre financieramente, soy una mujer autónoma e independiente. Me alegro, me encanta yo creo que estás dejando un mensaje súper clave para hombres y mujeres. O sea, yo creo que este mensaje llega a hombres y mujeres que en algún momento se contaron esa historia como tú por 4 años. O sea, ¿para qué me voy a meter a la universidad si yo ya estoy grande? Y postergas y dices que no puedo hacer muchas cosas. Ahora tú dijiste algo que todas las personas tenemos competencias, de lo que yo logro entender. O sea, todas. Pero hay Todas. todas, pero ¿cómo las personas que están viviendo algo similar a lo tuyo, que están en depresión, que tal vez no se sienten valoradas, que sienten que no tienen posibilidades, qué les recomendarías a esas personas para que puedan autoconocerse y conocer sus competencias? A ver, número uno, siéntate y haz una lista. Es bien fácil hacer una lista de los demás, ¿eh? Ujú. Si yo ahorita les digo, a ver, haz una lista de tu hermano, de tu hermana, de tu primo, de tu tío, de tu sobrino, lo que sea, de las virtudes, de las cualidades que tú le ves, ¿no? O sea, adjetivos, ¿no? A lo mejor es generoso, trabajador, creativo, te va a salir bien fácil. Pero si yo te digo, hazla para ti, tú que eres, te va a costar mucho trabajo. Siéntate y empieza a decir, a ver. Yo ahora sí que, con qué recursos cuento en la vida, ¿no? O sea, cuáles son mi lado luminoso, mi luz, mis cualidades. Y te sientas y dices, a ver, pues a ver, pues soy una persona trabajadora, o así, ¿no? Empiezas a hacer todo esto. Cuando ya se te agote, entonces ve con las personas que te quieren, con las personas que te conocen y diles, a ver, yo quiero que me digas, ¿tú qué ves en mí? ¿Cuáles son las cualidades que tú ves en mí? Y entonces empiezas a completar esa lista y empiezas a cuestionarte y empiezas a decir, a ver, si 6 personas me dijeron que soy una persona creativa, bueno, pues entonces es que sí soy una persona creativa y explóralo hasta que tengas una lista muy robusta de todo tu Ujú, lado luminoso, pero también hazlo con tu lado oscuro, ¿no? Con estas áreas de oportunidad que tú tienes. Por ejemplo, soy perfeccionista. Bueno, pues si la gente te dice que eres perfeccionista, pues también explóralo, porque todo en esta vida, todas las virtudes, todos los valores, todas las cualidades tienen su lado luminoso y su lado oscuro. Todos. ujú, Ejemplo, no puede haber un cirujano plástico sin que sea perfeccionista. No puede. Imagínate nada más a uno ahí que se vaya la que va, ¿no? Entonces, el ser perfeccionista para ciertos trabajos, para ciertas situaciones en la vida, es una virtud. ujú, Si lo ves desde esa luz, ¿no? Ojo, todo en exceso es malo. La empatía, por ejemplo, a lo mejor te pueden decir, tú puedes reconocer que eres una persona muy empática e incluso las demás personas te pueden decir, eres bien empático, ujú, pero en su lado oscuro te lleva a crear relaciones de riesgo. Porque una persona muy empática, o sea, demasiado empática, ujú, entonces es una persona que está al acecho, o sea, los depredadores sociales están al acecho de los demasiado empáticos y puedes caer en ser una persona rescatadora y salvadora. Entonces, vete corriendo, haz esta lista de tus luces y de tus sombras para que tú puedas saber cuáles son tus autocompetencias y a ujú, medida de que tú te creas una persona que puede en la vida, que tiene las herramientas necesarias, los recursos necesarios para poder enfrentar la vida, entonces vas a saber que vales, que mereces y que eres más que suficiente. Tienes que ir a perseguir yo puedo, yo merezco, yo valgo. ujú, En el momento en que los hayas y que los encuentras, vas a poder determinar ¿a qué te quieres dedicar en la vida? O sea, ¿cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu misión de vida? Para que lo puedas unir con tu profesión y que ujú. puedas hallar tu pasión y ejercer tu pasión en la vida, que esto es una filosofía milenaria, que es el Ikigai en Japón, ¿no? Esta filosofía maravillosa de los japoneses. Cuando yo hallé mi Ikigai, Ujú. cuando yo hallé esta misión que la conjunté con mi vocación, con mi pasión y con mi profesión, verdaderamente es que empecé a florecer en la vida. Y hoy me dedico, gracias a eso, a lo que yo quiero dedicarme en la vida.
que no era vender galletas y andar vendiendo sistemas de nutriciones y también, bueno, trabajé hasta un centro de fotodepilación y de belleza, que todo eso nada más lo hice en ese momento para Ujú, poder llegar a donde hoy estoy, ¿no? Que ujú. yo verdaderamente me apasiona comunicar para transformar, que es mi misión de vida. Dijiste un tema súper importante, Loreta, y hablaste de un tema de misión. Yo veo hoy en día que la gente se estresa mucho porque hay personas que me escriben a mí y me dicen, yo no sé cómo encontrar mi propósito de vida. O sea, les es muy difícil entender y buscar el propósito. Y yo creo que hoy hay un nivel de conciencia superior, que estamos viviendo una etapa de donde hay más despertar. Y también creo que es porque, no creo, estoy segura que es porque también tenemos mucho más acceso a información más rápida por la velocidad en la que tenemos acceso a información que obviamente hace 10 años, hace 5 años no lo teníamos. Pero, ¿qué le dirías a esas personas que se están estresando? Que yo he escuchado a varias personas, me dicen, oye, ya hice la lista, pero no conecto con este propósito. ¿Qué le recomendarías a esa persona para que encuentre su propósito, para que se dé cuenta cuál es su visión, su misión? A ver, hay un libro maravilloso con el cual yo hallé mi propósito de vida, o sea, mi sentido, este por qué todos los días me levanto con una sonrisa de oreja a oreja y por qué, ¿no? En lugar de ser de estas personas que dicen es viernes y el cuerpo lo sabe y que Ajá, están esperando que llegue el viernes nada más, ¿no? Y ajá. sufren la semana. Yo digo, es lunes, es martes, es miércoles, es jueves, es viernes, es sábado y es domingo y el cuerpo lo sabe. Me encantan todos los días, ¿no? Que se llama Ikigai, justamente. Oh, Yo les recomiendo que se vayan corriendo a comprar el libro de Ikigai porque van a hallar ahí su Ikigai, su sentido de vida. Yo lo que hice fue cuestionarme, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en este planeta? Yo me sentía como Tom Cruise en Misión Imposible, ¿no? En la Misión ajá. Imposible, que bueno, pues a Tom Cruise a lo mejor en la Misión Imposible le dicen que su misión es llevarle esta carta, ¿no? Al embajador de Rusia y que sé que esa es su misión, o sea, lo Ujú, contratan para eso. Yo dije, bueno, ¿cuál es mi misión en esta vida? Y empecé a cuestionarme muchas cosas, porque yo dije, a ver, ¿qué me decían desde chiquita? ¿Qué sentía yo ese llamado en esta vida desde que yo era chiquita? Y déjame decirte, Vero, que todas mis amigas me platicaban sus problemas. Todas venían, sí, era sí. como la consejera yo, ¿no? Ajá. Platicaban sus problemas y siempre me encantaba estar platicando con mis tías viejitas, las cuidaba, yo rescataba perritos, o sea, como que siempre fui una mujer, una niña más bien, que maternaba mucho, que cuidaba mucho, que escuchaba mucho. Soy muy buena para escuchar, soy muy Ujú, buena para cuidar, soy muy buena para maternar. Y además de eso, tenía mi otro lado, que a mí cuando me llevaron a ver la obra de teatro de Anita la huerfanita, yo salí de ahí y dije, yo quiero ser Anita la huerfanita, yo quiero ser actriz, ¿no? Entonces yo ujú, tenía estos dos lados y yo siempre fui como muy clara de quiero ser actriz y quiero ser actriz y quiero ser actriz. Entonces, y además de todo, yo montaba obritas de teatro para que las presentábamos mis primos, generalmente mis primas y yo a nuestros papás en Navidad y eso, y era buena haciendo eso. ujú, Entonces, como que esto lo traía, este llamado lo traía desde chiquita, ¿no? ujú. Y esta misión de comunicar las cosas, pues también la traía yo desde chiquita. Pero cuando tú te empiezas a cuestionar y empiezas a repasar para qué eras bueno y qué te decía y qué te gustaba hacer, cuáles eran tus juegos desde niña, desde niño, entonces vas a ir hallando más o menos ahí el camino por el cual tú te tienes que ir, ¿no? A lo mejor, Vero, tú te dedicas a ventas y lo haces extraordinariamente bien, ¿no? Y capacitas de una manera con una pasión y porque estás cumpliendo tu misión y estás siguiendo tu llamado de vida, o sea, tu vocación en la vida. Y te aseguro que desde chiquita, a lo mejor no sé, no conozco tu historia de chiquita, pero tenías algo ahí que te llamaba a las ventas o que te llamaba a todo esto. Y si nosotros nos ponemos a ver, a lo mejor el doctor jugaba desde chiquito a curar, la que es chef cocinaba desde chiquita, o sea, había ciertas cosas y ojo, no nada más tenemos a lo mejor una vocación, ¿eh? Podemos tener distintas vocaciones y podemos tener distintos llamados, pero nada más es cuestión de ver cuál es el que nos apasiona.
cuál es el que desde el fondo de nuestro corazón nosotros haríamos incluso sin que nos pagaran. Pero para tener el Ikigai no los tienen que pagar, tiene que ser bien remunerado, ¿eh? Exacto. Eso lo van a leer en el Ikigai. Yo no estoy diciendo Ajá. pero por ejemplo, digamos, ¿no? A mí me apasiona cocinar. Me encanta cocinar, pero me fascina un sabadito o algo así, hacer una pasta rica, poner musiquita, abrir una botella de vino y estar cocinando y bailando, todo eso. Pero no me dedico ya a eso. O sea, yo no me dedico, en algún momento me dediqué, pero me llama más lo que yo hago. Entonces, para poder ver cuál es su propósito de vida, hallen este balance, este equilibrio entre la misión de vida, la vocación, la pasión y la profesión. Y entonces van a florecer, porque le van a dar servicio al mundo, van a tener una profesión bien remunerada, van a poder saber para qué son buenísimos en la vida y van a seguir el llamado de su corazón, ejerciendo su verdadera pasión en este planeta. Y entonces van a lograr que todos los días de su vida sean días maravillosos. Y ni un solo día van a trabajar. Me encanta. Loreta, y es verdad, o sea, yo quiero ahí contar lo que tú dices. Yo hoy actualmente me dedico al tema de ventas y yo cuando, o sea, yo nunca me vi haciendo lo que yo hago actualmente, pero hay algo que yo descubrí como lo que tú mencionas, y yo desde chiquita siempre me ha gustado hablar. Entonces mi mamá me, o sea, de esas personas que tienes que, y hablar con mucha gente, con desconocidos, sin pena, ¿me entiendes? Entonces yo desde pequeña era muy extrovertida, entonces yo creo que eso es una virtud y algo que yo descubrí que a mí me gustaba y por eso me gusta conectar con la gente, ¿no? Y tú sabes que en ventas uno tiene que estar conectando con mucho desconocido y no me ha sido difícil, ¿por qué? Porque lo hago desde chiquita, pero no era consciente de eso, como tú dices, hasta que yo sí hice mi lista y dije, wow, o sea, yo soy buena para esto y yo sí recomiendo lo que tú estás diciendo, o sea, la verdad, doy 100% de hacer este listado, o sea, y de preguntar a las personas en qué tú me ves bueno, porque hay veces que uno no se da mérito de ciertas cosas que puede ser bueno o no se reconoce y las personas de tu entorno te ven. Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué le digo yo luego a mis clientes? Les digo, el día que te veas como yo te voy a ti, veo a ti, entonces ese día vas a lograr soltar todas estas cosas y salir adelante. Ve y pregúntale a las personas cómo te ven, ¿no? O sea, porque lo que dices es totalmente cierto. Muchas veces nosotros no nos logramos ver porque creemos que no podemos y que no valemos, Ujú, todos logramos ver como sí somos, porque todos los seres humanos podemos y todos valemos, ¿no? Y ujú. tenemos un sinfín de virtudes, de cualidades que están ahí, pero que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Y otra herramienta importante, Vero, que pueden ellos utilizar es, todos hemos resuelto problemas en la vida, ¿eh? Todos, Ujú, todos. Chiquitos, medianos, grandes, todos hemos resuelto problemas, todos hemos pasado por épocas complicadas, difíciles. Es una lista ujú. de qué has echado mano, qué recursos has utilizado para poder salir de esos problemas. Porque a lo mejor saliste, no sé, siendo con autodisciplina. Bueno, pues entonces eres una persona autodisciplinada. Y a medida de que tú vas logrando ver todas estas cualidades y demás, entonces vas haciendo tu lista y vas adicionando otras conforme van pasando los otros sucesos en tu vida, porque es como un electricista o un constructor, ¿no? Bob el constructor. Bueno, pues a lo mejor ahorita necesitas un martillo, necesitas un nivel, clavos, etcétera, para lograr componer esto, pero tienes otras herramientas que no has utilizado y, y tienes otras que a lo mejor en el momento vas a improvisar. No tienes un martillo, bueno, pues a lo mejor te quitas el zapato y clavas con tu zapato, ¿no? Y ahí ya improvisaste un martillo. Entonces, así es la vida y así tenemos que ver las cosas para poder sortear todas las circunstancias que se nos van planteando. Me encanta. Loreta, yo tengo una pregunta que siempre te he querido hacer y nunca te he hecho. Y hoy sí quiero hacerte. ¿Qué le dirías a esas personas de cómo volver a creer en el amor, en rehacer tu vida? Para los que no han visto, pongámosles un paréntesis un pequeñito de tu historia, o sea, porque yo sí, y te digo algo, ¿no? Dentro de los ejercicios que yo hago en mis conferencias, siempre hago una pregunta a las personas, les pregunto, ¿quién se divorció? Y alzan la mano, ¿no? Y les digo a los divorciados, ¿quién se volvería a casar?
y muy pocos alzan la mano porque tienen como traumas y pasan por algo tan fuerte, pero yo considero que tu historia, o sea, de superación, como te digo, aquí sí les puedes contar rápidamente tu historia y cómo después de eso, yo he visto cómo tú has renacido en todo, ¿no? Como profesional, como empresaria, como has logrado cumplir sueños como productora, tenías tu programa de televisión, eres escritora, eres conferencista, pero ¿cómo volver a creer, Loret? Esa es la pregunta. Tenemos que pasar por diversas relaciones, ¿no? Ujú. Para poder aprender a amar sanamente. Es rarísima la persona. Yo todavía no la conozco. Si alguien la conoce, me la presenta luego, por favor. Pero no quiero decir que no hay, pero es rarísima la persona que sabe amar sanamente. Es muy rara la persona. Porque para que tú sepas amar sanamente, tienes que haber tenido unos papás que sabían amar sanamente, que se amaban sanamente, entre ellos, a ellos, y que te amaban sanamente, y que tuviste Ujú, un modelo de relación muy sano, y entonces desarrollaste un apego seguro. Por lo general, todos cogemos de algún pie, ¿no? Tenemos así como que ciertas cosas y todos tenemos heridas de infancia. A ujú, lo mejor tenemos la herida del abandono, de la injusticia, de la traición, del rechazo, de la humillación. O sea, tenemos alguna herida o varias heridas. Entonces, por ponerlo en palabras simples, es un poco más complejo que eso, pero por ponerlo en simple, el tipo de apego que nosotros desarrollamos y en las heridas determinan cómo nos vamos a relacionar con nosotros y con los demás. Entonces, si yo elijo a una pareja desde mis vacíos y desde mis carencias emocionales, pues obviamente no voy a elegir una buena pareja. Y todos tenemos la pareja que está directamente en proporción a nuestra sanidad o enfermedad, ¿no? ujú, A nuestros vacíos. Si yo soy una persona sana, voy a elegir una persona sana. Si yo soy una persona con carencias y vacíos de forma de estrella, voy a elegir a otra estrella que embone en mis carencias y mis vacíos, ¿no? Entonces, si yo ya tuve una relación y yo fracasé en esa relación, y yo no capitalicé la experiencia de esa relación, o sea, si yo no tuve la sabiduría de hacer una introspección y entonces reconocer cuáles fueron o sea, mis responsabilidades dentro de la relación. A lo mejor yo fui muy celosa, a lo mejor yo dependía económicamente de mi exmarido, o sea, yo qué no, él no, yo qué. O sea, los reflectores hacia adentro y yo hago un corte de caja de esa relación y yo entonces asumo mis responsabilidades y trabajo en eso para ya no ser celosa, para ya no depender económicamente de una persona. Entonces, pues yo voy a volver a cometer los mismos errores, yo voy a volver al mismo patrón y entonces por eso luego vienen personas conmigo que me dicen, oye, es que yo tengo mala suerte. Yo siempre, toda la vida, a mí me tocan celosos o me tocan de X manera o a mí me tocan siempre mujeres que no son responsables económicamente, ¿no? Ah, momento. Tú atraes eso. Inconscientemente tú eliges eso porque no has logrado resignificar tu historia, reparar esas heridas y entonces integrar tu ser y desde esa integración, desde esa capitalización de la experiencia, elegir a una persona diferente, distinta. Eliges lo mismo, lo mismo y lo mismo y lo mismo. O te vas al extremo, porque yo siempre le digo a mis clientes, les digo, los seres humanos somos así, miren, como un péndulo. ujú. Entonces, a lo mejor escoges a la pareja, al alcohólico y entonces dices, no, 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 te va tan mal que dices, no, yo ya no quiero volver a caer en una relación de codependencia con un alcohólico. Ok. Pero no haces terapia, pero no vas con una persona, con un profesional de la salud para poder comprender por qué te relacionaste con un alcohólico. Y entonces te vas al otro extremo. Y a lo mejor te escoges a una persona que es abstemia, pero ¿qué crees? Es adicta a la religión. Y entonces, es una persona que una persona demasiado religiosa con la connotación negativa que tiene demasiado, ¿no? Y que es un fanático de la religión. O sea, tiene otra adicción diferente,
pero que Ujú. está normalizada, o a lo mejor es vigoréxico, tiene adicción al deporte, ¿no? O a lo mejor es un hijo de mamita y entonces no ha cortado el cordón umbilical y tú lo ves al principio como que es súper buena persona, es buen hijo y demás, y no es cierto, o sea, tiene una adicción a la mamá, etcétera, etcétera. Entonces, no has resignificado nada, no has sanado nada. Entonces, ¿qué les diría? Ve a terapia. Allá, allá, ¿por qué le temes al amor? Porque el amor es maravilloso, ¿eh? Es maravilloso, es extraordinario. Ahora, no necesariamente tienes que estar en pareja para ser feliz, ¿no? A lo mejor tú tienes vocación de soltería, pero Ujú. si esa vocación de soltería realmente es tu vocación, adelante. Entonces eres una persona plena, eres una persona feliz y eres una persona que goza la vida y no quieres una pareja a tu lado porque así estás perfecto, pero no eres la típica persona amargada que dice mejor solo que mal acompañado. El amor duele. Ay, no, cruz, 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 ya me fue tan mal que yo no quiero. Porque entonces eres una persona con una vocación de soltería disfrazada, que eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Ve a terapia para que puedas resignificar las cosas. Y si tienes una vocación de soltería, adelante. Pero si tienes una vocación de pareja, pues el amor es maravilloso. Pero primero te tienes que amar a ti, tienes que aprenderte a amar a ti, tienes que sanar las heridas que tú tienes que resignificar toda esta historia, tienes que capitalizar esta experiencia para desde una mejor posición de tu ser, desde un ser ya pleno, integrado y demás, elegir una pareja que realmente sea un compañero o compañera de vida. Porque solamente una persona responsable, plena y feliz logra elegir a otra persona responsable, plena y feliz. Lo demás son relaciones de riesgo. Loreta, ¿por qué tú consideras que las personas muchas veces o la gran mayoría caen en estado de víctima y no se hacen responsables como tú lo mencionas? Y te lo digo yo desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo muchas veces caí en estado de víctima cuando me pasaban las cosas, pero mi visión cambió cuando yo veía desde el lado de responsabilidad. ¿Por qué pasa eso normalmente? Por ignorancia y por comodidad. A ver, yo también caí en el traje de la víctima, por supuesto, y lo traje durante muchísimos años, ¿no? Porque me quedaba en su momento más cómodo quedarme así, porque entonces, pues, yo no tenía que gestionar muchas cosas en mi vida, como por ejemplo mi economía, ¿no? Mis emociones y demás. Entonces, pues bueno, el papá de mis hijos, César Martínez, yo, para mí, no era el malo que me maltrataba, era el malo que hacía él. Entonces, pues yo le echaba la culpa a él. Hasta que en el consultorio de mi psicóloga, que amo y adoro, Enriqueta Gómez Fonseca, Queta me dijo un día, me dijo, ok, sí, Loreta, César, todo lo que tú quieras, pero ¿y tú qué? Y yo le dije, pero yo, ¿por qué? Que no te estoy diciendo que César llega borracho y que César me pitó el cuerno y que César esto y que César era. Me dijo, sí, 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 pero ¿y tú qué? Y de ahí no me, o sea, no la saqué. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ese día comprendí que los reflectores eran hacia mí. Por eso yo hablo tanto de la responsabilidad, porque yo dije, pues, tienes razón. O sea, bueno, ese día me enojé, me indigné, hasta me fui de consultorio, pero luego ya regresé. Nunca más Pero regreso, dijiste. sí, no, yo me enojé con Keta. Me enojé muchísimo. Yo dije, pero ella está mal. Hasta que yo reflexioné y yo dije, Keta tiene razón. Es que yo permito esto. Es que yo estoy muy cómoda en esta posición de víctima, ¿no? Ujú. En la cual pues César o sea, César se hace cargo de mí, César se hace cargo de muchísimas cosas. Y empecé a entender poco a poco, obviamente, que yo tenía mucho miedo al cambio. Y tenía mucho miedo al cambio porque no sentía que podía y no me sentía que valía y que merecía y que era suficiente. O sea, no tenía estas dos cosas de las que yo siempre también hablo, ¿no? Y en el momento en que poco a poco, porque, a ver, esto es un proceso, ¿eh? No crean que de hoy, ahorita, ay, en una sesión de terapia, no. Esto es todo un proceso que yo se los cuento rápido, pero en el momento en que yo logré ver que puedo y que merezco, que yo valgo lo suficientemente para poder sortear las cosas en la vida, entonces empecé a poder quitarme el traje de la víctima. Y entonces ya no tuve esa ignorancia porque yo veía las cosas de cierta manera.
Y obviamente esto conlleva desafiar nuestras creencias limitantes, desafiar nuestro sistema de valores y de creencias, ¿no? O sea, entender nosotros e identificar qué es lo que yo creo, ¿no? En la vida. Yo creo que no puedo, que no valgo, que no merezco, yo creo que tiene que cargar otro ser humano conmigo. Eso es lo que yo creo. Yo creo que una buena esposa aguanta. Yo creo que una buena mamá se sacrifica. O sea, yo creo que las mujeres, porque en su momento yo creía eso, yo creo que las mujeres no podemos ganar dinero porque está mal visto. Yo creo que las mujeres no tenemos las mismas oportunidades, no creo que tenemos los mismos derechos. Yo creo que mi rol como mujer es este en la vida, siguiendo estos estereotipos. O sea, ¿yo qué creo? Entonces, tenemos que callar estas creencias para poderlas desafiar, para poderlas desenraizar y reemplazar por creencias reales y además de todo, creencias empoderadoras. Creencias que sí nos lleven a desplegar el potencial que sí tenemos, porque yo tenía mucho potencial, pero estaba ahí dormidito, dormidito, dormidito. Y yo estaba con este traje de la víctima en una zona de confort porque no tenía en ese momento que retarme a crecer. Yo no quería asumir la responsabilidad de mi vida. Yo era una mujer, ¿no? Una niña, perdón, disfrazada en el cuerpo de una mujer. Hasta que me atreví así, mira, a quitarme el traje, pude yo crecer y pude yo realmente convertirme en la mujer que soy, reconciliándome con mi niña interior, realmente haciendo un verdadero trabajo de mi niña interior. Tú no sabes lo que yo he trabajado en mi niña interior. Mira, es más, aquí la tengo y esto no estaba preparado, ¿eh? No, yo Lo que pasa es sé. que acabo de dar una sesión y entonces aquí está mi niña. Y yo he trabajado mucho mi niña interior, muchísimo a mi niña interior, y yo honro a mi niña interior, que aquí también la tengo. Esta soy yo de chiquita. Ay, qué hermosa, Loreta, Y qué linda. yo honro a mi niña interior y le he trabajado muchísimo, ¿no? Para poder justamente todos estos fragmentos de Loreta que estaban desperdigados como una pieza, como piezas de rompecabezas, pues poderlos integrar y poder asumir la responsabilidad total de mi vida y crecer. Y crecer, les quiero decir una cosa, duele porque tienes que dejar de ser una persona, tienes que desaprender ciertas cosas para poderte convertir en otra persona y aprender otras cosas. Y eso es una posición incómoda. Wow, qué poderoso, Loreta. ¿Y sabes por qué te hago esto? ¿Y por qué digo por qué poderoso? Porque yo veo muchas personas, como hay personas que no están felices en la relación en la que están, no están felices en el trabajo que tienen, no están felices, tal vez quieren emprender y no lo hacen, porque yo creo que lo más difícil de entender, y te voy a decir, es salir para mí, o sea, desde mi punto de vista, salir de la comodidad, o sea, o salir. Creo que biológicamente, no sé si no he estudiado así al 100%, pero creo que estamos diseñados para estar en zona de confort, nos da miedo lo desconocido y yo creo que ese puede ser una de las razones inconscientes que tenemos para dar esos pasos a lo desconocido. Sí, mira, lo que sucede es esto. Tu mente, Vero, está programada, está diseñada para acercarte al placer inmediato y Ujú, para la supervivencia. Para eso está diseñada, ¿sí? ujú, Entonces, para tu mente, cualquier cambio significa que no va a tener placer. Y entonces significa para tu mente así como que una muerte, digamos, ¿no? Entre comillas, ujú, como una muerte pequeña. ¿M? ujú, Porque si tú le dices a alguien que las cosas van a cambiar, obviamente le da miedo. Y esto es un mecanismo de defensa. Fíjate al principio de la pandemia, ¿no? Vamos a pensar en la pandemia. Todos teníamos miedo. Todos los seres humanos teníamos miedo porque no sabíamos ni qué estaba pasando, ni qué iba a suceder. No sabíamos que el COVID era COVID, no sabíamos nada. Lo único que sabíamos es que había algo que estaba matando personas y que nos encerraron en la casa. Ni siquiera sabíamos si en algún momento de la vida íbamos a volver a salir. No sabíamos si iba a haber una cura. No sabíamos nada. Entonces, esta incertidumbre para nosotros mentalmente significaba como una muerte pequeña. Si ujú. a todos los seres humanos les hubieran llegado y les hubieran entregado un manual, ¿no? De que, a ver, no se me alarmen, chavos.
aquí está el manual esto se llama pandemia en quién sé cuánto tiempo vamos a saber qué es el COVID y en quién sé cuánto tiempo vamos a tener una vacuna y después no hubiera habido tanta depresión y no hubiera habido tantos suicidios como los hubo, porque la gente hubiera tenido una certidumbre de lo que iba a suceder. Hubiéramos sabido que había un principio y que había un final. Entonces, la mente puede manejar ese estrés psicológico, pero cuando la mente siente que no puede manejar el estrés psicológico, entonces es cuando te quedas en la zona, como le decimos, de confort y entonces rechazas el cambio, porque tú quieres estar así. Cuando tú vas a cambiar algo, ¿no? Tú vas a cambiar de pareja, tú vas a cambiar de trabajo, tú vas a cambiar algo. Es más, cuando tu salud cambia, por eso nosotros estamos tan renuentes a todo esto y por eso entramos en pánico, ¿no? Porque queremos saber qué es lo que va a suceder. Es más, te voy a decir una cosa. A todos los que están ahorita aquí escuchándonos, que nos están haciendo el favor de escucharnos y vernos, los que tienen una relación de riesgo, los que dicen, es que yo no soy feliz en mi relación. Yo los cuestiono. ¿Por qué no dejas la relación? Y la respuesta de todas las personas, el trasfondo es porque me da miedo cambiar, porque me da miedo, los miedos pueden ser diferentes, ¿eh? Me da miedo con qué voy a vivir porque soy dependiente económico, a la mejor. Me da miedo no volver a encontrar una pareja. Me da miedo que si cambio de pareja, híjole, mejor malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? O sea, pero es un miedo. Y por eso te quedas ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que los cambios son inherentes a la vida. O sea, todos cambiamos y todo va a cambiar en esta vida. Y saber que nuestra mente que está diseñada para el placer inmediato y para la supervivencia, ¿sí?, funciona con lo que la programación que nosotros le hemos dado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues platicar con nosotros mismos, o sea, enseñarle a nuestra mente que si vamos a dejar, por ejemplo, una pareja, si vamos a terminar esta relación, que es una relación de riesgo, que en la cual yo ya no tengo un bienestar, ya no hay crecimiento, la voy a soltar esta relación, bueno, pues si yo platico conmigo misma como persona, si platico con mi mente y le digo, tranquila, no va a pasar nada, o sea, vamos a soltar esto, vamos a elaborar un duelo, ¿no? Vamos a pasar por las 5 etapas del duelo, pero le vamos a agregar la sexta que yo siempre les digo que es capitalizar la experiencia y entonces vamos a desarrollar una mejor versión de nosotros mismos y desde esa mejor versión, después, cuando estemos preparados, sin prisa, con calma, vamos a elegir una mejor pareja y todo va a estar mejor. Bueno, pues entonces el estrés psicológico que conlleva una ruptura se va a disminuir y lo vamos a poder lograr. Loreta, dijiste algo súper interesante y yo quisiera que profundices aquí algo. ¿El duelo solo se vive cuando se pierde un ser querido? O sea, cuando alguien muere, o hay diferentes duelos. Nos mencionas sobre 5 etapas que me encantaría que nos lo menciones, o sea, que nos comentes, pero ¿el duelo es solo cuando alguien pierdes un ser querido, cuando alguien se muere, o hay No, diferentes de tipos? Eso me gustaría que nos profundices un poquito. no, a ver, no. Hay diferentes, digamos, grados de duelo, tipos de duelo. Y no hay un dolorímetro. También eso siempre les digo a todos. A ver, no hay dolorímetro. Lo que a mí me duele, sí, a lo mejor a ti te puede doler así. Y lo que a ti te duele así, a mí me puede doler así. O sea, no hay dolorímetro, porque el dolor es directamente proporcional al valor que le damos a una persona, a una situación, a una cosa. Y nosotros elaboramos duelos, ¿sí? A lo mejor puedes elaborar un duelo porque te vas a cambiar de ciudad, porque te vas a mudar a otro país, porque se te perdió tu perrito, porque se te murió tu gatito, porque te dijeron que tienes cáncer. Entonces, o sea, el duelo lo hacemos cuando sentimos que estamos perdiendo algo. Algo que para nosotros representa un valor. Sí. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? A mí mi abuelita me regaló esta charolita, ¿no? Y entonces yo le doy un valor sentimental a esta charolita.
y se me pierde, me la roban, se me rompe, lo que sea. Entonces, yo voy a darle, o sea, elaborar un duelo con relación al valor que yo le estoy dando a la charolita. Y para mí esa charolita a lo mejor es irreemplazable, ¿no? Entonces, y las etapas del duelo, como yo te decía, son 5. La primera etapa es la negación. Te lo voy a ejemplificar como, por ejemplo, a mí me dicen que tengo cáncer. Voy al doctor y me dice el doctor, Loretta, tienes cáncer. Lo primero que yo voy a hacer es negar eso, porque el estrés psicológico que yo tengo con la noticia es demasiado. Entonces, como mecanismo de defensa, lo voy a negar. Y yo voy a decir, no, no es cierto. Y a lo mejor puedo decir, este doctor no sabe, es un inepto. Entonces yo lo voy a negar y ahí me voy y pido otra opinión. Y entonces con la otra opinión me dice el doctor, Loretta, pues sí, sí tienes cáncer. A lo mejor no, es que se equivocaron los laboratorios. No, 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 a ver, rechequen mi prueba. ¿Quién se quemó con un tercer? No sé con cuántos doctores me voy. La cosa es que hasta que ya dejo de negar y Ujú, entro en la etapa número 2, que es el enojo. Entonces me voy a enojar. Me voy a enojar con Dios, con el universo, con la vida, con el doctor, a lo mejor me dio cáncer porque fumé, ¿no? Tengo cáncer de pulmón, pues con los cigarros, me voy a enojar conmigo, a lo mejor me voy a enojar con mi marido porque nunca me dijo deja de fumar y el pobre ni culpa tiene. Yo me voy a enojar. ujú, Y de ahí me voy a ir a la etapa número 3, que es la negociación. En esta etapa 3, yo voy a negociar con Dios, con el universo, con el doctor, con la vida, conmigo, con mi marido, con quien sea, pero yo voy a negociar. Es la etapa de, por favor, Dios mío, te prometo, te juro que si me quitas el cáncer, me voy a ir de rodillas a la villa. Negocio con mi doctor de que, oye, mira, y si pasa esto, entonces no tengo que hacer la quimioterapia, no sé, pero voy a tener una negociación, ¿no? ujú. Sí. De ahí me voy a ir a la cuarta etapa, que es la etapa de la tristeza, en donde ya lloro, en donde ya me repliego hacia adentro, en donde ya me enconcho conmigo misma, en donde estoy ya haciendo una reflexión. Me pongo muy triste porque pues, tengo cáncer y lloro, toco el dolor, ¿sí? Toco el dolor que conlleva el que yo tengo cáncer. Y por último, me voy a la quinta etapa, que es la etapa de la aceptación, en Ujú. donde ya acepto, pues ni modo, tengo cáncer. Y a lo mejor el doctor me dijo, pon tú, ¿no? Que me quedan 6 meses de vida y digo, ¿yo cómo puedo aprovechar estos 6 meses de vida? Y yo siempre les digo que yo le agrego una sexta etapa, que es la capitalización de la experiencia. Ya acepté, pero entonces hago el corte de caja y veo cómo puedo desplegar mi verdadero potencial, desarrollar una mejor versión de mí a raíz de ese duelo que yo estoy elaborando. Quiero decir que los duelos son procesos, no son lineales. Y yo puedo irme de una etapa a otra, puedo brincar a la mejor de la negociación y me regreso al enojo y luego me voy a la negación y luego me Mm. vuelvo a estacionar en la tristeza. O sea, puedo estar brinque, 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 brinque e incluso hay duelos, perdón, patológicos que son duelos en donde yo me estanco en una etapa. ¿Cuántas personas no conocen ustedes a lo mejor que se les muere un ser querido y se estancan en la negación, o se estancan en la tristeza, o se estancan en el enojo, ¿no? O que están en dos fases y brincan de una a otra, a lo mejor negación, enojo, negación, enojo, negación, enojo, durante muchísimo tiempo o durante toda la vida. Yo conozco personas que durante años, ¿no? Se vistieron de luto, o sea, a lo mejor 10 años de negro. Y esos son duelos no resueltos, son duelos patológicos. Entonces, todos los seres humanos tenemos que comprender y aceptar que la pérdida es parte inherente a la vida y que todos elaboramos duelos y hay duelos chiquitos, hay duelos medianos y hay duelos gigantescos y que para poder soltar, ¿no? Tenemos que entender que las cosas cambian, queramos o no queramos. Sí, me encantó. Y sabes que te felicito por el sexto
Desde que escuché capitalizar la experiencia, dije, wow, creo que también capitalizar la experiencia te permite ser responsable, o sea, salirte del estado de la víctima y decir, bueno, o sea, ¿qué aprendí? ¿Qué no voy a volver a cometer? Así es. Sí, o sea, ¿y qué es eso? O sea, ¿qué aprendizaje me dejó después de todo este dolor que estoy atravesando? Loreta, hay una pregunta que yo quiero hacerte. Yo todavía veo, a pesar de que veo que las mujeres cada vez estamos logrando más sueños, la posición, gracias a Dios, de la mujer en los tiempos que vivimos sin lugar a dudas es otra de la que vivieron nuestras mamás, nuestras abuelitas, pero todavía sigo viendo que hay una desventaja abismal dentro de hacer empresas, dentro de destacarse. De hecho, o sea, tú y yo estamos dentro del medio, por ejemplo, de conferencias, capacitaciones, y yo cuando voy a dar una conferencia veo que hay muchos hombres, tal vez una o dos mujeres, a excepción de que sea un simposio de mujeres de empoderamiento y que esté organizado para mujeres, pero te digo en general, ¿no? O cuando me siento en una mesa de directivos, todavía veo que hay muy pocas directoras mujeres. ¿A qué se debe, Loreta? ¿Por qué todavía estamos viviendo en donde, en esta sociedad donde ya vemos más igualdad, pero no hay igualdad todavía? ¿Qué crees que No, está no la pasando? hay. No la hay. Mira, infortunadamente el mundo todavía está regido por el patriarcado, nos guste o no nos guste. O sea, es algo que sucede, ¿no? Hay muchísima todavía violencia de género, hay muchísimos roles, estereotipos, y romper con todo esto todavía va a llevar, infortunadamente, muchísimos años más, ¿no? Muchísimos años. Ujú, Entonces, también todo esto de la pandemia retrasó las cosas y es innegable que todavía nosotros podemos ver que la violencia hacia la mujer de género está totalmente presente. Si bien es cierto que ha habido avances, si bien es cierto que ahora los hombres afortunadamente tienen un rol más activo en las labores del hogar, de las labores como papás y demás, sí, sí es cierto, yo no digo que no, pero falta muchísimo. Aún a la mujer todavía se le designan tareas como, por ejemplo, el cuidado de las personas mayores, ¿no? ujú, Incluyendo a los suegros. Y por supuesto que todavía no hay una igualdad ni una equidad, porque en unas cosas debe de haber igualdad y en otras cosas debe de haber equidad. Entonces, todavía no lo hemos logrado y la mujer todavía se le carga la mano en todas estas labores de cuando hay hijos, ¿no? Con la maternidad, con el cuidado de la familia, con las labores del hogar, etcétera. Entonces, la mujer no tiene las mismas posibilidades porque no hay una igualdad en eso ni hay una equidad. Hasta que no logremos cortar con el marianismo, que son los roles estipulados por el machismo, porque está el machismo, ¿no? En donde el hombre es más privilegiado y el hombre se le espera que sea el proveedor, el que tome las decisiones, el que mande en la casa, ¿no? Y ujú, esto conlleva que la contraparte, que es el marianismo, en donde se espera que la mujer sea sumisa, sea sacrificada, sea cuidadora, etcétera. Entonces, mientras que no quitemos bien con estos roles, que infortunadamente, sobre todo en Latinoamérica, todavía los tenemos bien marcados, entonces no vamos a poder encontrar a más mujeres en puestos directivos y demás. Y voy a decir una cosa que a lo mejor me voy a echar aquí varias personas a yugular, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy una mujer que no está de acuerdo con lo de las cuotas. Yo no estoy de acuerdo que las compañías pongan cuotas porque yo creo que las mujeres tenemos la capacidad, ¿no? De poder ganarnos los puestos no por cuotas, sino por capacidades y por inteligencia. Yo creo que debería de haber una igualdad de oportunidades y obviamente una igualdad en sueldos y todo lo demás, pero en donde las personas con toma de decisión pudieran elegir al ser humano mejor capacitado y no nada más poner a mujeres por cumplir cuotas, ¿no? Exacto. Porque es ese cumplimiento de cuotas nos está restando a las mujeres, desde mi humilde punto de vista, ¿eh? Nos está restando a las mujeres realmente que se nos dé el valor, ¿no? El yo puedo y el yo merezco y yo valgo, yo soy más que suficiente Ujú,
cumplir con ciertas labores. Ujú. Entonces, yo creo que todavía hay muchísimo por hacer en cuestión de educación, en cuestión, y la educación comienza por la casa, ¿no? Porque también hay muchas mujeres que educamos hombres machistas. Exacto. Hay muchas, sí, y esto tiene que comenzar desde la casa y no importa si es mujer o si es hombre, para que nosotros a nuestros hijos, hombres y mujeres, varones y mujeres, podamos inculcarles desde chiquitos este. Y tú sabes, Vero, que yo soy una eterna defensora del hombre, ¿eh? O sea, yo siento que, de que hombres y mujeres, o sea, somos maravillosos y debemos de colaborar. Y yo siempre hablo del empoderamiento, no nada más femenino, sino del ser humano, ¿no? O sea, Ujú. los seres humanos nos tenemos que empoderar, tenemos que reconocer nuestro valor y tenemos que saber que podemos lograr las cosas. Y yo estoy vuelta a casar feliz con un hombre maravilloso y hacemos un equipo extraordinario. Entonces, yo no soy antihombres, pero yo sí creo que hombres y mujeres debemos de educar a nuestros hijos para que las futuras generaciones realmente vean las cualidades en ambos, ¿no? En ambos sexos. O sea, hombres tienen extraordinarias cualidades y somos diferentes los hombres y las mujeres, ¿sí? Y las mujeres por su parte. Y que podamos colaborar y que podamos realmente darle la educación a hombres y a mujeres Ujú. necesaria y que ya no se queden más mujeres sin ir a la escuela porque es una tristeza que todavía en estas épocas sigan diciendo los padres de familia, es que primero que vayan a la escuela los hombres porque son hombres, ¿no? Y las mujeres que se queden aquí en la casa a ayudar o hacer diferentes labores porque son mujeres. O sea, esta desigualdad es la que tenemos que terminar y que en una casa se le den las oportunidades a los hijos y a las hijas de la misma manera y que puedan ellos desenvolverse y desarrollar sus vidas con las mismas oportunidades. Siempre que hablo contigo, Loreta, vienen así como unas revelaciones para mí. O sea, Dios mío, me está hablando a mí. O sea, yo sé que les va a llegar a muchas personas, o sea, y es ser consciente de que es cultural. ¿Sabes por qué digo del tema de revelaciones? Porque yo, en lo personal, viví lo que tú dijiste. O sea, yo soy la hija menor de 4 hermanos, soy la última mujer y mis papás tenían esta experiencia de que mis hermanos se casaron jóvenes y por casarse jóvenes no estaban terminando la universidad. Mi mamá como que sentía que el darte la educación era un desperdicio de dinero porque primero no lo estás aprovechando. Y al ser la última, mi hermano mayor, o sea, mi hermano que es mayor a mí, justo metió las patas. O sea, aquí cuando se queda alguien embarazada, dices, metió las patas, no sé, dejó a su novia embarazada y obviamente comenzó a mantener a su novia. Y como era un muchacho adolescente, la obligación fue también parte de la familia. Tú sabes cómo es en las familias latinas, ¿no? Entonces, yo justo entraba y iba a empezar la universidad y yo sí recibí lo que tú acabaste de decir. Mi mamá me dijo, oye, esperemos que tu hermano se gradúe, que tu hermano termine para que le ayudemos a él y tú todavía no empiezas la universidad. Y yo puedo decirte, mira, o sea, yo no soy tan grande, o sea, todavía se ve, todavía se escucha. Bueno, yo siempre he sido, digo, una rebelde sin causa que yo armé alboroto en mi casa de si a mi hermano, ¿por qué? ¿Y por qué yo no? A la final sí estuve en universidad, pero esas cosas a la final sí van marcando una cultura familiar. O sea, te van marcando muchas cosas que tú después tienes que trabajarte o sea, soy fiel creyente de lo que acabaste de decir, o sea, que tenemos que normalizar, o sea, y tenemos que tener esta igualdad, no solo de trabajos, como tú dices, sino como de oportunidades en todo desde casa. Porque Sí. yo soy un ejemplo y lo estoy abriendo, nunca había dicho esto, porque siempre que hablo contigo me vienen ciertas revelaciones, ya me da miedo hablar contigo, amiga, no mentira. Oye, ahí tengo mi bolita de cristal. Sí, entonces por eso lo quiero compartir porque digo, o sea, yo no soy una mujer tan grande, no estamos hablando de que puchicas a mi abuelita le dijeron, no, a mí me dijeron. ¿No? ¿No? Es Desde... más, yo que digo, yo soy más grande que tú, pero a mí, a mis 55 años, o sea, mis papás a mí me decían que si yo quería estudiar, ¿no? Estudiaba.
digo, no la primaria, la prepa y la secundaria y la prepa, no, pero la carrera universitaria me decían, si quieres estudiar, estudia, pero así como que, pues sí, si quieres estudiar, estudia. O sea, en mi casa era bien sabido, o sea, implícita y explícitamente, que pues las mujeres nos teníamos que casar, teníamos que tener hijos, ¿no? Y para mi papá era una vergüenza que mi mamá quisiera trabajar, porque para mi papá era un signo como de debilidad de que no era un hombre suficientemente hombre para poder mantener su casa y que su esposa no tuviera que trabajar. Entonces era así como que, ¿cómo que quieres trabajar? No, 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 no. O sea, la gente va a decir que no puedo, ¿cómo no? Y mi papá nunca, nunca dejó trabajar a mi mamá, nunca, porque era un signo como de que no sirves como. Entonces yo crecí así, yo crecí con esas creencias, ¿no? Que a mí me limitaron, pero tú no sabes a mí el trabajo que me costó empezar a trabajar y empezarme a creer, o sea, creerme mi cuento de que yo podía generar dinero. O sea, yo decía, es que yo no puedo ganar dinero. Esa era mi creencia, yo no puedo ganar dinero porque me programaron desde pequeña así. Las mujeres no pueden ganar dinero, las mujeres no pueden trabajar, es malo. Entonces, el que yo cambiara estas creencias para mí fue algo verdaderamente titánico, en donde hoy por supuesto que creo, estoy convencida de que las mujeres debemos de trabajar, debemos de generar nuestro dinero porque el que paga manda. Y a mí como me gusta ya mandar en mi vida, bueno, pues entonces yo pago mis cuentas. Y tengo un marido maravilloso y todo lo que tú quieras, como ya lo he expresado, pero yo soy una mujer libre, autónoma, independiente. Yo no necesito a Mario económicamente, ni Mario me necesita a mí, y hacemos muy buen equipo, increíble, padrísimo, pero gracias a eso, hoy ya no estoy supeditada a las órdenes de un hombre, ni lo volveré a estar. Entonces, tenemos que cambiar con todos estos roles, con todos estos estereotipos, y si alguna mujer nos está viendo que no es económicamente responsable, yo la exhorto, o sea, tienes que ser económicamente responsable, tienes que generar tu propia economía, porque si tú no generas tu propia economía, el que paga manda y siempre estarás supeditada a las órdenes, a los deseos, a los gustos de alguien más. Sabes que justo quería preguntarte, porque yo escuché la primera vez esta frase de ti, o sea, el que paga manda, y yo algún momento me quedé pensando y dije, wow, o sea, se aplica a relaciones de pareja, se aplica a trabajos, o sea, si tú eres subordinado, se aplica a todo. ¿A qué te Todo. refieres tú? O sea, me quisiera que, yo sé que puedo estarlo interpretando bien, pero cuando tú lo dijiste, que yo lo escuché por ti la primera vez en un podcast hace un tiempo, yo decía, ¿a qué se refiere? O sea, pero sí quisiera, ¿a qué te refieres tú y por qué tan importante ser consciente de esta frase? Fíjate, cuando yo estaba casada con César Martínez, que yo sufrí violencia en todos los aspectos, principalmente emocional y psicológica, también al último violencia física, pero yo sufrí muchísimos tipos de violencia, ¿no? Él me lo decía siempre, porque cuando yo le decía, oye, mi amor, pero es que, por ejemplo, ¿no? En un viaje, pero es que yo no, a mí me gustaría, yo siempre quise conocer Grecia. Entonces le decía yo, oye, mi amor, pero a mí me gustaría ir a Grecia, ¿no podríamos ir a Grecia? Y él siempre me decía, el que paga manda. El día que tú pagues, entonces podrás decir que quieres ir a Grecia. Él me compraba el coche que él quería, me llevaba donde él quería, o sea, hacíamos en general lo que él quería. Y el papá de mis hijos es una persona multimillonaria, o sea, es verdaderamente rico, o sea, tiene muchísimo dinero. Pero él siempre me decía el que paga manda, y no nada más en cuestiones materiales. También, por ejemplo, ¿no? Ujú. Cuando yo quería estudiar y él me decía, ¿y con qué lo vas a pagar? El que paga manda. Yo aquí genero el dinero y él me decía que yo era tonta. Él me decía, mujeres como tú, por Dios, eres tan tonta que ¿cómo vas a estudiar? No vas a pasar las materias. Y en todos los aspectos él me decía, el que paga manda. Incluso cuando él llegaba borracho a la casa o algo así, que le decía, oye, pero pues es que son las 4 de la mañana, no me avisas, el que paga manda. O sea, él siempre me decía, el que paga Qué manda. bestia. Siempre, toda la vida me decía, el que paga manda, el que paga manda. Y a mí se me quedó mucho eso del que paga manda, ¿no? Y entonces sí, O efectivamente, sea, te regalaba en un carro, de lo que estoy entendiendo, pero no a tu gusto, no el que tú querías, sino el que fíjate, él yo quería. siempre, y a lo mejor mejor de lo que yo quería, ¿eh? Porque era Ajá. muy espléndido. Eso sí, déjame decirte que era muy espléndido.
yo siempre quise una Jeep Cherokee, siempre, siempre. Yo le decía, me decía, ¿qué coche quieres? Y yo le decía, una Jeep Cherokee. Me regalaba una X5 BMW, o sea, mejor, pero nunca me daba lo que yo quería. A Ujú. lo mejor yo le decía, quiero ir a Grecia y no me llevaba a Grecia. A la mejor me llevaba a Dubái, ¿no? Pero, pero era así por llevarme la contra y siempre me decía, el que paga manda y el que paga manda y el que paga manda. Bueno, y trasladándolo a cuestiones laborales, pues sí, a lo mejor tú tienes un jefe que abusa de ti, ¿no? Que te carga el trabajo, a lo mejor se burla de ti, a lo mejor, no sé, lo que sea. Y entonces, como tú necesitas ese puesto para mantener a tu familia o para pagar la renta o lo que sea, bueno, pues el que paga manda. Entonces vas a recibir abuso, maltrato, violencia y te vas a quedar ahí porque no eres capaz de gestionar tu economía de una manera diferente porque crees que no puedes y que no vales, volvemos al no puedo y al no valgo, y entonces crees que tienes que estar ahí, cuando no es cierto, no tienes que estar ahí, porque puedes buscar otro trabajo en otra parte en donde sí te valoren, en donde sí reconozcan que puedes y que puedes muy bien, y donde seas tratado de una forma justa. Entonces, el que paga manda. También, por ejemplo, digo, si tu hijo adulto te mantiene, y tu hijo no quiere que hagas tal o cual y tu hijo te maltrata y abusa, bueno, pues el que paga manda. Y esto trasládalo a donde sea, con una pareja, con un hijo adulto, con un jefe, con tu mamá, con quien sea, el que paga manda. Entonces, por eso, en el momento en que tú te conviertes en una persona responsable en todos los aspectos de tu vida y que tú gestionas todo en todos los aspectos de tu vida, tu salud mental, emocional, espiritual, sexual, tu economía, todo. Entonces, como tú pagas en tu vida, pues tú mandas en tu vida. Qué gran mensaje que nos acabas de dejar, Loreta. La verdad que qué gran mensaje. Loreta, con esta pregunta quiero terminar. O sea, quisiera pensar que el día de mañana, o sea, no sé, te escogen a ti para dejar un mensaje al mundo y en todo lo que tú has vivido, porque tú nos hablas tanto de relaciones, de dependencia. Uf, uf, yo digo, eres una enciclopedia de psicología, la verdad, y de comportamiento humano. ¿Qué escogerías como mensaje dejar al mundo? O sea, si tienes la oportunidad de dejar un solo mensaje para mejorar y cambiar este mundo, mejorar la humanidad, ¿qué mensaje dejarías? Definitivamente, sé libre. O sea, a ver, las personas que somos libres en todos los aspectos. Y una persona libre es una persona que tiene la capacidad de decisión. Infortunadamente, en muchos aspectos, nosotros vamos construyendo prisiones mentales. Empezando, tampoco me quiero meter en Honduras de hablar, o sea, en problemas. Aquí en México decimos en Honduras, como decir de problemas, ¿no? No me quiero meter en problemas hablando de política y de religión. Pero hay muchos seres humanos que creen ser libres cuando no lo son, que están en prisiones por gobiernos, por líderes espirituales que se dicen que son buenos, pero que realmente no son buenos. Yo creo en Dios, ¿eh? Pero estoy hablando de estas sectas, ¿no? Pues, que van adoctrinando a las personas con el único fin de tener adeptos y de tener poder y de tener dinero, ¿no? Y estas cárceles mentales, pues bueno, son en todos los aspectos. Entonces, para mí, el máximo fin en esta vida es la libertad, porque cuando tú logras ser una persona libre de creencias, de pensamientos y de absolutamente todo en tu vida, entonces, pues bueno, puedes hacer lo que acabo de decir, que es gestionarlo todo en tu vida y puedes no nada más mandar en tu vida, ¿no? Sino que puedes con responsabilidad transmitir otros mensajes a otras personas que puedan ayudar a que esta sociedad, a que este mundo sea un mundo mejor. Pero definitivamente todos tenemos que perseguir nuestra libertad y yo por eso siempre hablo de esto que tengo aquí también, siempre que es la llave de nuestra libertad. O sea, esta llave es la llave más poderosa, es la llave más valiosa y todos los seres humanos las tenemos así flotando enfrente. Lo que pasa es que el poder
sostener la llave de tu libertad, el poder adueñarte la llave de tu libertad conlleva responsabilidad. Poderoso. Loreta, yo te agradezco por este episodio, la verdad que lo he disfrutado muchísimo. Yo me voy con dos tareas que tengo que trabajar, o sea, así de poderosa es la conversación que siempre tengo contigo. Ya me anoté y me anoté un montón de cosas. Te agradezco por tanto conocimiento. Y Loreta, bueno, aquí me gustaría que nos repitas tus redes. ¿Estás con nuevos proyectos? ¿Qué estás pensando para que la gente lo conozca? No sé si estás con un nuevo libro por ahí, para que te conozcan un poco más. ¿Dónde te pueden encontrar toda información para personas que quieran conectar más contigo? Claro que sí. Mira, efectivamente estoy con un nuevo libro que espero ya tener físicamente en este 2025. Ojalá que sí. Y nuevos proyectos, sí, también tengo nuevos proyectos. Este año le voy a dar con todo a las conferencias. Estoy con mis talleres, ¿no? Estoy con un curso online nuevo que estoy promocionando, que se llama RDR, Relaciones de Riesgo. Y pues estoy también pensando hacer mi segundo curso online, ese todavía no lo tengo muy bien definido, pero sobre todo, estoy con todos los proyectos de mi desarrollo personal, ¿no? Porque creo que el crecimiento mi crecimiento personal es una joya. Y pues en este año también me voy a sacar ya otra carrera universitaria, afortunadamente, y estoy también por terminar una maestría. Y le voy a seguir, le voy a seguir, ¿no? A Entonces, Mario, no termina, dile. no, a Mario no termina y bueno, pues espero estar varias veces en tu país. También allá traigo proyectitos contigo y con Ujú. otras personas. Entonces me quedé enamorada de tu hermoso Ecuador y espero estarlo visitando varias veces, ¿no? Qué lindo, Loreta. Yo feliz de que vengas. Bueno, ya voy a hacer una historia donde voy a contar cómo nos conocimos, porque sí algo que yo amo de mi podcast es haberme acercado a personas tan maravillosas como tú y haber podido conectar y a través de este medio, o sea, llevar mensaje a muchas personas, hombres y mujeres, no va a dirigir solo a mujeres mi podcast, pero a hombres y mujeres que necesitan escuchar a personas de experiencia como tú lo eres. Así que mi querida Loreta, yo te agradezco por haber estado acá una vez más en este podcast. A ustedes, mis empoderados, si ustedes consideran que alguien debe escuchar este podcast, compártenlos. Si tienen preguntas o si quieren información sobre algo adicional, déjenos un comentario y déjenos un like para saber que estamos creando un contenido que les aporta mucho valor. Loreta, mil gracias. Te mando un beso, un abrazo enorme, mi hermosa, y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Millones de gracias. Chao, mi hermosa. Gracias. Chao.